Bienvenidos a una edición más de Chat Económico por Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta ocasión para hablar de algunos sectores productivos que tienen que ver fundamentalmente con la provincia de Mendoza, de los sectores que más aportan al Producto Bruto Geográfico y además teniendo en cuenta qué es lo que viene ocurriendo en la economía en términos generales. Primero y principal, todo lo que viene dejando el 2020 en cuestión económica, productiva, que todavía tenemos ese efecto inercia porque vemos datos económicos de que hay sectores que empiezan a mejorar, otros que están mucho mejor y lamentablemente muchos sectores productivos que todavía no logran despegar. Todo esto va a depender de un contexto político como el que estamos viviendo, año eleccionario, muchas promesas de campaña, muchas políticas económicas por parte del gobierno para intentar de alguna manera levantar mucho más la actividad económica y que el costo desde el punto de vista social sea el menor posible. En toda esta situación, muchos sectores de la economía están sufriendo las consecuencias mucho más que otros. Vemos que es bastante dispar la mejora que se está dando en términos generales en la economía. Por eso digo que muchas veces hay sectores en la economía, fundamentalmente en Mendoza, que tienen un aporte al Producto Bruto mucho más elevado que el resto. Y seguramente ahí es donde hay que poner el ojo y hay que prestar mucha más atención. Todo seguramente seguirá dependiendo del plan de vacunación que lleve adelante el gobierno nacional. Todo dependerá de lo sanitario y de estas nuevas cepas, esta cepa Delta, el efecto que cause, el daño que pueda llegar a generar y seguramente también por efecto cascada, lamentablemente va a afectar a la economía de los sectores productivos. Pero, como decía hace un momento, todo tiene que ver con todo y uno de los sectores productivos de nuestra provincia tiene que ver con el sector gastronómico, con el sector comercial, con el sector hotelero, que ha sido uno de los sectores más dañados, lamentablemente, con lo que ocurrió el año pasado. Para ello, en el día de la fecha tenemos como invitado al vicepresidente de AEGA, a Edmundo Dey, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, José. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Un momentito para conversar un poco de la situación del sector. Y lo primero que te quería consultar es cómo transitó el sector todo lo que ocurrió el año pasado, es decir, todo el año de pandemia, cómo sufrió las consecuencias. Mira, fue sin dudas la peor crisis del turismo a nivel mundial. Ha sido algo totalmente inesperado. Siempre en el turismo han habido cosas duras, por ejemplo, la gripe A, el episodio de las Torres Gemelas, distintas cosas cuando cae, no sé, un avión. Pero la verdad que nunca había pasado algo que tuviera un efecto mundial tan abarcativo y que durara encima tanto tiempo. Así que dicen que fue 5 veces la peor crisis que tuvo el turismo. O sea, de la peor que hubo, 5 veces más. Así que, bueno. Y hablando de Argentina, vemos que si el PBI argentino cayó el 9,9, el sector hotelero gastronómico cayó fue el 49, o sea, cayó 5 veces más que la economía. O sea, que fue un piñón muy fuerte. Así que en eso, obviamente, el sector a nivel nacional, un sector en el que se estiman unas 700.000 personas que trabajaban de manera directa y casi 1 millón de manera directa e indirecta. Bueno, cayeron de esos 700.000, se estima que alrededor de 200.000 puestos de trabajo se perdieron y 40.000, 50.000 empresas, entre 40 y 50.000 establecimientos hoteleros, gastronómicos de todos los tamaños han tenido crisis como terminales que aún no abren y bueno, la verdad que fue una bomba muy, muy grande, sinceramente. Actualmente vemos que los establecimientos que pudieron resistir, ya sea
que suspendieron al personal, en el caso de una pyme que, bueno, se la rebuscó de alguna otra manera, o las empresas que tenían ciertos ahorros. Vos sos economista, un reconocido economista, y sabrás que esa frase de Warren Buffett, que cuando baja la marea se sabe quién estaba nadando desnudo. Bueno, yo creo que acá bajó la marea como ahora el río Paraná, ¿no? Quedamos todos, se vio quiénes estaban preparados para algo grave y quiénes estaban muy, muy, muy débiles. Así que, bueno, en función de eso fueron los resultados, ¿no es cierto? Así que yo creo que como lo que siempre ha tenido el sector de turismo, que así como cae estrepitosamente, también tiene la facultad de recuperarse rápidamente. En Mendoza tuvimos la suerte de poder haber abierto en junio, si bien no había nada de hotelería hasta noviembre. Bueno, se pudo trabajar con la gastronomía, el público mendocino puso el hombro, y alguna que otra noche de hotel pedían. Se fueron a conocer las bodegas, los mendocinos que lo tenían como un producto prohibido. Es decir, se empezó a ver un poco que no hay mal que por bien no venga, aunque bueno, la verdad que la situación no dejó de ser muy dura por muchos momentos, porque bueno, hasta que no salió el ATP, no apareció el repro, algunos que otros préstamos que lanzaron los bancos para pagar sueldos, préstamos del CFI y algunas que otras ayudas puntuales provinciales. La verdad, se hizo difícil de verdad, largo. ¿Cómo venía el sector hasta casi diría marzo del año pasado? ¿El sector venía recuperándose, venía evolucionando, venía débil? Porque la pandemia, es cierto, como bien decís, agarró a todo el mundo por igual, y tanto a los más grandes como a los más chicos los afectó de una manera muy importante. Pero ¿cómo venía el sector hasta marzo del año 2020? Mira, ahí hay dos periodos de gobierno muy marcados. Hasta el 2015, que estuvo Cristina, siempre se fomentó mucho el público nacional, con un dólar más controlado, política de feriados largos. O sea, se apuntaba toda la política de turismo, estaba muy apuntada al turismo nacional. Después, cuando vino Macri, se notó mucho el cambio, porque crecieron mucho, bueno, las inversiones en los aeropuertos. En Mendoza llegamos a tener 7 aerolíneas más o menos, y claramente eso era fomentar el público extranjero, gente que viniera con dólares, con un dólar no atrasado, sino un poco más real, y la idea fue, bueno, eso, atraer a los extranjeros. En ese contexto, que fue en el que fue hasta el 2019-2020, lo que pasó era que los hoteles 4 y 5 estrellas estuvieron pasándola, digamos, en una muy buena situación, con un dólar a un valor interesante, recibiendo extranjeros que no encontraban cara las tarifas. O sea, para los 4 y 5 estrellas era un muy buen momento, sobre todo de los grandes centros turísticos. Te hablo de Iguazú, Capital Federal, Calafate, Mendoza, Salta. Ese tipo de destinos estaban con muy buen pasar, y los hoteles que no pudieron adaptar sus ofertas a turismo extranjero, porque los extranjeros no les daba lo mismo. Por ejemplo, en el caso de Mendoza, un extranjero venía para ir al Valle de Uco, a alguna posada en la afuera de la ciudad, o lugares muy puntuales, más bien tendiendo al lujo, y no buscaban hoteles de 2 o 3 estrellas. Entonces, ese público de 1 a 3 estrellas se tuvo que quedar más bien con el público argentino, que siguió viajando, pero como han evolucionado los salarios en los últimos 5 o 8 años, la verdad que las tarifas se pudieron actualizar poco y nada, así que la venía peleando muy justo a justo, o sea, muy día a día,
el tema. En cambio, los 4 y 5 estrellas estaban pasando un buen momento de rentabilidad, de buenas tarifas, buena ocupación. Y la pandemia lo que hizo... Eso es bueno, sí, lo que estás comentando, porque nos estás poniendo en tema de realmente en los últimos años qué es lo que ocurrió con uno de los sectores más importantes de la economía. Pero vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos en el segundo bloque. Bloque de Chat Económico por Señal U, conversando con el vicepresidente de AEGA, Edmundo Dey, sobre la situación del sector hotelero, gastronómico. Nos comentaba lo que venía ocurriendo en los últimos años, nos ponía en tema, porque a veces uno con toda esta situación de crisis producto de la pandemia se olvida cómo vienen los distintos sectores desde los años anteriores, para tener un poco de noción de cómo van evolucionando o van involucionando. Y vuelvo a insistir, uno de los sectores más importantes de la economía. Una de las preguntas, porque nos venía contando cómo se venía reacomodando el sector en los últimos años, Edmundo, te quería consultar cómo está ubicada Mendoza turísticamente con respecto al resto de las provincias argentinas como oferta turística. Mirá, Mendoza está muy bien considerada como marca. Vos viste que hace poquito salió que la revista Time lo puso como una de las ciudades que había que visitar dentro del turismo internacional. Es decir, yo creo que el enoturismo le dio a Mendoza desde el año 2000, que fue cuando el señor Salentijn, un holandés, nos vino a poner el norte de lo que significaba el enoturismo. Y empezó a crecer esto. Pensé que han pasado 20 años y en 20 años cómo cambiaron los vinos, cómo se le acomodó la gastronomía, la arquitectura de las bodegas, cuánta gente vino a visitarnos, y Mendoza está muy bien considerada tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo creo que a nivel internacional está entre los 3 primeros destinos de Argentina, o sea que un extranjero busca, sobre todo siempre primero cataratas, después puede estar Buenos Aires y después o está Mendoza o el Calafate, pero la verdad que Mendoza a nivel de servicios tiene una estructura muy buena para todo tipo de clientes. Entonces, la verdad que tiene muy desarrollado el servicio, la gastronomía. Entonces, en ese sentido, bueno, más la montaña, por supuesto. Así que está muy bien considerada y a nivel nacional está dentro de los primeros 4, porque la verdad que es Iguazú, Bariloche y Mendoza y Salta. Es decir, la verdad que somos una marca que la gente ha elegido. De hecho, en estos días que ha habido recuperación, hemos visto que la gente de Buenos Aires, que no puede viajar al exterior porque está muy difícil, eligen Mendoza. Bien, y dentro de esta situación que tiene el sector, desde tu óptica, ¿cómo has visto estos programas tipo previaje o algunas ayudas gubernamentales que desde el año pasado se intentaba dar a los distintos sectores, como es el caso del sector del turismo o la gastronomía, para paliar un poco la situación? ¿Fueron útiles? ¿Los ayudó? ¿Les sirvió? ¿Fue escaso? Mira, las ayudas fueron, bueno, como son un poco las ayudas en la Argentina, entre la inflación y lo que tardan en salir, todo fue, bueno, un poco a destiempo y siempre un poco insuficiente, pero la verdad que no dejaron de ser ayudas. El previaje, o sea, esta pandemia, una vez que ha pasado más el agua, lo que vemos claramente es que fue muy grave en los centros urbanos, es decir, en los hoteles 3, 4, 5 estrellas de las ciudades, o sea, me refiero a la ciudad de Mendoza, la ciudad de San Rafael, ciudad de Córdoba, ciudad de Salta, Puerto Madero, ciudad de Bariloche. En todos los que son centros urbanos fue donde la gente dejó de ir. ¿Por qué? Porque desaparecieron el turismo de grupos, es decir, gente mayor de 60 años que dejó de viajar por el miedo, imagínate, no estaba la vacuna, y el turismo corporativo desapareció. O sea, el Zoom fue la herramienta que se comió el turismo corporativo,
y aparte, bueno, las aerolíneas bajaron muchísimo los vuelos, se suspendieron todo tipo de congreso presencial, y todo eso es el público que recibían los hoteles urbanos. Entonces fue donde más se notó la situación, y cuando las familias empezaron a salir más buscando lo que ahora se está llamando turismo de naturaleza, es decir, ir a donde haya un poco de verde. Es decir, si hablamos de Mendoza, desde Chacra de Coria para el sur, lo que sea, potrerillos, alojamientos en Cacheuta, Valle de Uco, bueno, eso fue lo que pasó. Fue un gran, así ha pasado en todos los países en general, por lo que hemos visto, un mal de los hoteles urbanos. La gastronomía, bueno, los que estaban muy atados a esos hoteles urbanos también la pasaron mal, pero bueno, algo pudieron reacomodarse más rápido que la hotelería. En eso que me mencionás un poco del reacomodarse, ¿cómo fue un poco el reacomodamiento de los sectores? Porque vimos que en la hotelería y en la gastronomía venían acostumbrados a un tipo de oferta y tuvieron que reacomodarla, tuvieron que salir de esa situación que venían teniendo en los años anteriores, y uno empezaba a ver ofertas que no había visto anteriormente por parte de los hoteles, por ahí, por parte de la gastronomía. No sé si eso ayudó, sirvió también. Sí, mira, el previaje, por ejemplo, es una gran herramienta. O sea, ¿cuál ha sido el gran problema hablando de economía? Sí. ¿Qué pasó? La oferta y la demanda se perdieron. O sea, en el mapa mundi se perdieron. Cada una se fue para un lado, y bueno, lo que estamos intentando hacer ahora es que se vuelvan a encontrar. Entonces, a través del previaje, o sea, las empresas se quedaron sin ingresos. O sea, claro, que eso fue terrible. El previaje lo que permite que las empresas logren vender de manera anticipada, o sea, hacer un poco de caja, y al mismo tiempo se generan créditos para consumir dentro del mundo del turismo. Entonces, como que la idea es poner otra vez a girar la ronda. Cambió el tipo de cliente, es decir, muchos hoteles que estaban acostumbrados al turismo extranjero pasaron a tener público estrictamente argentino, familias. Del desayuno cambió, ya no se puede hacer más buffet, se tiene que enviar a las mesas. Bueno, todo el check-in se busca todo más electrónico. Así que en ese sentido entiendo que todo el mundo se está adaptando rápidamente. Y a ver, nosotros creemos que el reacomodamiento, o sea, va a volver el volumen de trabajo delta, que es la espada de Damocles con la que estamos trabajando, no explota en breve y va así un poquito más lento, que parece que sería difícil que pase así. Entendemos que el trabajo para el verano va a ir volviendo bien, pero bueno, el tema es cómo quedó cada uno con este año y medio de deudas y cuestiones. Pero si el que puede combatir esa carga, después lo que viene es bueno, o sea, se viene bien, se vienen buenas perspectivas. Perfecto, buenas perspectivas, esa es una buena palabra para cerrar el segundo bloque, y vamos a hacer una breve pausa nuevamente y vamos al último bloque. Tercer y último bloque de Chat Económico por Señalú, conversando con Edmundo Dey sobre la realidad económica del sector gastronómico y del sector hotelero, todo lo que tiene que ver con el turismo. Un poco nos comentaba qué implicancias tenía el previaje y las perspectivas que estaba generando en el sector. Y la pregunta, Edmundo, ahora es fundamentalmente, se está por venir la temporada veraniega. ¿Qué expectativas hay al respecto? Las expectativas son buenas porque lo que vamos viendo es que acá lo que tiene que funcionar mucho es, por ejemplo, el tema del transporte. Las aerolíneas están empezando a aumentar los vuelos, hay una clara intención de recuperar el turismo regional, que en el caso nuestro lo más importante sería recuperar Chile. Recordemos que Chile tiene el 80% de la población con 2 dosis, o sea que perfectamente se podría abrir un corredor sanitario.
y después el otro público que necesitamos recuperar, un poco por poder adquisitivo y volumen, es el público de Brasil, que en Brasil hay 50 millones de personas vacunadas, de las cuales muchas están en San Pablo, que es el público que viene a Mendoza por el tema del vino. La aerolínea Gol ha mostrado sus intenciones de volver a partir del mes de noviembre, y la aerolínea Sky está ya haciendo sus vuelos, programando vuelos desde octubre. Si a eso le sumamos el tráfico por el Cristo Redentor, entendemos que recuperamos mucho público del que supimos tener. Aunque sea progresivo, eso sería excelente. ¿Considerás que quizás a más tardar en un año el sector pueda realmente lograr recuperarse, no digo del todo, pero sí por lo menos quizás en un 80%? Sí, o sea, entiendo que no sé si tal volumen, pero entiendo que si hay algo que el turismo ha demostrado a lo largo de los años es que tiene una rápida capacidad de recuperación, porque aparte es una actividad que integra mucho, es muy inclusiva. El gran jugador que siempre ha tenido el papel trascendental en esto es la parte aerocomercial. Nosotros teníamos alrededor de Mendoza de 40 vuelos diarios y eso movía casi 3 millones de turistas por año en Mendoza o un poquito más. Si el sector aerocomercial se recupera rápidamente, por supuesto que se puede conseguir. Lamentablemente tenemos que ver que la TAM se fue y tenemos que ver quién ocupa ese hueco, porque bueno, Aerolíneas tiene 70 aviones y con eso nos va a faltar capacidad para atraer gente. Deberíamos tener alrededor de 120 aviones con la ayuda de otras aerolíneas. Pero estoy seguro que lo que viene es bueno porque la gente ha sentido esa necesidad ha pasado mucho tiempo en su casa y necesita sentir que volvió a tener libertad. ¿Considerás que el argentino está redescubriendo nuestro país después de lo que ocurrió con la pandemia en lo que tiene que ver con turismo? Pero totalmente. La verdad que, como te digo, gracias a Dios Mendoza optó por esa política, el gobernador de economía abierta, y eso fue muy bueno porque la verdad que nos permitió entrenarnos rápido con los protocolos, no desentrenar, seguir apostando a propuestas gastronómicas a pesar de la poquita gente que teníamos. Entonces estoy seguro que Mendoza no abandonó lo que tenía, quizás lo disminuyó un poquito, pero siguió trabajando pensando que el turismo es una actividad que genera muchos puestos de trabajo y atrae mucha gente a la provincia. Y al respecto, es decir, fue una de las primeras provincias que flexibilizó las actividades económicas y habrás notado que hubo una puja importante con respecto al turismo y de hecho Mendoza fue una de las primeras en habilitar las actividades turísticas. ¿Eso también ayudó la decisión por ahí política? Totalmente. Es decir, el gobernador lo que nos dijo, yo plata para subsidios no tengo, lo que puedo hacer es garantizar o buscar hacer todo lo posible para que ustedes puedan trabajar, porque el problema de las empresas es que se quedaron sin ventas. Claro. Entonces, bueno, lo que hubo que hacer fue como tratar de conseguir algunos subsidios para que entrara algo de dinero, pero la verdad que lo más importante que tenemos que recuperar era el trabajo. Y en ese sentido sí hubo una gran política de Mendoza de decir, estamos abiertos, no somos complicados para que vengan, no les vamos a pedir tantas cosas. Y la gente se entrenó rápidamente con los protocolos. Entonces eso, la verdad que fue un activo, seguir intentándolo a pesar de que no salían las cosas, de no bajar los brazos. Yo creo que eso fue muy positivo porque todo es un capital ganado, que si uno lo desentrena, lo abandona y demás, todo eso cuesta mucho recuperarlo. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de los chicos en las escuelas. Es decir, claro. Creo que lo seguimos intentando, habremos estado pataleando en el aire un poco, pero ahora vemos que vamos otra vez captando gente y lo vamos viendo en el movimiento de los aviones y la cantidad de ingresos a través de desaguaderos, por ejemplo. Perfecto. Bueno, Edmundo, se nos acabó el tiempo, muy claro, muy conciso y preciso tu explicación con respecto a lo que está ocurriendo en el sector y desde ya te agradecemos la participación en Chat Económico.
Bueno, yo, el agradecido soy yo, la verdad que un gustazo, un honor hablar con vos, que siempre te veo, es una persona muy reconocida, me gusta mucho cómo plantear las cosas. Y bueno, la verdad que creo que tenemos que seguir recuperando esta actividad que tiene mucho para dar, crea mucho trabajo y genera divisa, genera riqueza, que es lo que necesita el país. Tal cual, tal cual. Hasta la próxima, Edmundo. Gracias. Conversábamos con Edmundo Dey, vicepresidente de AEGA, que es una asociación de empresarios que nuclea al sector hotelero y al sector gastronómico de la provincia de Mendoza, donde nos explicaba muy claramente lo que venía ocurriendo en el sector en los últimos años, incluso hasta con los cambios de gobierno, cómo transitaron la pandemia, las ayudas del gobierno y fundamentalmente las perspectivas, qué es lo que viene. Lo más importante es que nos dejó en claro que lo que viene es bueno. Es algo interesante encontrar alguna noticia o alguna idea o propuesta positiva a veces en economía, y que las perspectivas sean buenas en este sector es importante. Uno de los sectores que más aporta al Producto Bruto. Les agradezco como siempre. Nos pueden seguir en las redes sociales www.unidiversidad.com.ar. Será hasta la semana que viene.